Lección 1. Hábitos saludables. He estado pensando en cómo mantener un equilibrio saludable en la vida. Eso es importante. Cosas simples como tomar descansos pueden marcar una gran diferencia. Sí, a menudo me olvido de alejarme de mi trabajo. Tomar descansos breves ayuda a refrescar la mente y mejora la concentración. Absolutamente. Me siento más productivo después de una caminata rápida. El ejercicio también es fundamental. Aumenta la energía y el estado de ánimo. Estoy de acuerdo. Intento incorporar un poco de ejercicio en mi rutina diaria. Eso es genial. ¿Qué tipo de ejercicio te gusta? Me encanta correr por las mañanas. Me aclara la cabeza. Correr es una opción fantástica. Prefiero el yoga por sus efectos calmantes. El yoga es maravilloso para la flexibilidad y la relajación. También me ayuda a relajarme después de un largo día. Hablando de relajarse, dormir lo suficiente también es crucial. Sí, un sueño de calidad puede mejorar la salud y la concentración en general. Siempre me siento mejor cuando he descansado bien por la noche. El sueño es la forma en que el cuerpo se recarga. Entonces, ¿qué otros consejos tiene para mantener un estilo de vida saludable? Mantenerse hidratado también es esencial. El agua ayuda a mantener altos los niveles de energía. Ese es un buen argumento. A veces me olvido de beber suficiente agua. Sucede. Configurar recordatorios puede resultar útil. Definitivamente lo intentaré. Aquí está la adopción de hábitos saludables. Lección 2. Destinos de ensueño. ¿Has estado alguna vez en Ubud, en Bali? No, no lo he hecho. He oído que es hermoso, especialmente los arrozales. Sí, son impresionantes. Las exuberantes terrazas verdes son impresionantes. El ambiente sereno suena increíble. Casi me lo imagino. Realmente se siente como un paraíso. Se puede escuchar el suave crujido de las hojas. Eso suena tan tranquilo. Me encantaría relajarme allí. Definitivamente deberías investigarlo. También hay muchas galerías de arte. ¿Galerías de arte? Disfruto explorando el arte y la cultura locales. Ubud es conocida como el corazón cultural de Bali. Te encantaría. Me imagino deambulando por los mercados y descubriendo piezas únicas. Exactamente. Y la comida también es increíble. He oído hablar mucho de la cocina balinesa. ¿Cuál es tu plato favorito? Me gusta mucho nasi goreng. Es un sabroso plato de arroz frito. Eso suena delicioso. Debo probarlo cuando lo visite. Y no te olvides de probar un poco de agua fresca de coco. Es refrescante. Lo añadiré a mi lista. ¿Algún consejo para visitar? Definitivamente tómese un tiempo para visitar los templos. Son hermosos y serenos. Me encanta explorar sitios históricos. Enriquece la experiencia de viaje.
Vas a pasar un momento inolvidable en Ubud. No puedo esperar. Gracias por las maravillosas recomendaciones. Brindemos por futuras aventuras y por descubrir nuevos lugares. Lección 3. Escapada de fin de semana. Me muero por nuestra escapada en cabaña. Va a ser perfecto. Absolutamente. También empacaré algunos libros. Es una gran idea. Será agradable relajarse y leer en un entorno tranquilo. Exactamente. No hay nada como un buen libro junto a la chimenea. ¿Tienes algún libro específico en mente? Estoy pensando en llevarme la novela que me recomendaste. ¿El de la isla misteriosa? Te va a encantar. Eso espero. Disfruto de las historias con giros y vueltas. También llevaré mi revista de viajes favorita. Podría inspirar nuestro próximo viaje. Eso suena divertido. Podemos planificar nuestras futuras aventuras mientras estamos allí. ¿Crees que deberíamos traer algún juego para entretenernos? Sí. Un juego de mesa sería perfecto para noches acogedoras. Tengo uno clásico al que podemos jugar. Siempre trae risas. Estoy emocionada. Los juegos y los libros harán que pases un buen rato. Y no olvides los aperitivos. Necesitamos muchas golosinas. Por supuesto. Traeré palomitas y chocolate. Perfecto, tendremos nuestra propia pequeña noche de cine en la cabina. Se perfila como un fin de semana inolvidable. De hecho, aquí está la relajación y la buena compañía. Lección 4. El legado de Handel. ¿Sabías que Handel regresó a Londres en agosto de 1742? ¿No lo hice? ¿Para qué se estaba preparando en ese momento? Estaba preparando el oratorio para su famosa obra, El Mesías. Ah, Mesías. Es una de sus composiciones más célebres. Exactamente. La música es poderosa y profundamente conmovedora. Comprendo por qué resuena en tanta gente. ¿Qué lo inspiró a escribirlo? Handel quería crear algo que levantara el ánimo de las personas. Es una intención noble. ¿Se enfrentó a algún desafío mientras componía? Sí, tuvo que superar las dificultades financieras y las críticas. Es impresionante cómo perseveró a pesar de esos obstáculos. De hecho, su dedicación a su oficio es inspiradora. ¿Cuándo fue la primera representación de Mesaya? La primera representación tuvo lugar en Dublín en 1742, antes de llegar a Londres. Eso es interesante. ¿Cómo fue la recepción en Londres? La audiencia de Londres inicialmente no estaba segura, pero finalmente se convirtió en un gran éxito. Es increíble cómo el tiempo puede cambiar la percepción del arte. Absolutamente. La obra de Handel se sigue representando en todo el mundo. Me encantaría asistir a una representación de El Mesías algún día.
Deberías. La experiencia de la música en vivo es verdaderamente mágica. Estamos aquí para celebrar el legado de grandes compositores como Händel. Enhorabuena por eso. Sigamos explorando juntos el mundo de la música. Lección 5. Hábitos de estudio efectivos. Hago el cronograma para planificar las sesiones de estudio de cada asignatura. Suena como una gran idea. ¿Cómo organizas tu tiempo? Asigno bloques específicos para cada asignatura en función de su dificultad. Eso es inteligente. ¿También incluyes descansos en tu agenda? Sí, siempre hago breves descansos para refrescarme la mente. ¿Cuánto duran sus descansos por lo general? Me tomo entre 5 y 10 minutos después de cada hora de estudio. Eso parece razonable. A menudo pierdo la concentración si estudio demasiado tiempo. Exactamente. Los descansos breves pueden ayudar a mantener la concentración. ¿Tienes algún consejo para mantener la motivación durante las sesiones de estudio? Establecer metas pequeñas puede ser muy motivador. Da una sensación de logro. Esa es una buena estrategia. Debería empezar a hacerlo. Además, estudiar con un amigo puede hacer que sea más agradable. Estoy de acuerdo. Es útil discutir temas y hacerse preguntas unos a otros. Además, puede hacer que estudiar parezca menos aislante. ¿Cómo eliges qué asignaturas estudiar primero? Empiezo con los temas que me parecen más desafiantes. De esa manera, los abordo cuando tengo la mente fresca. Eso tiene sentido. Por lo general, empiezo con las materias más fáciles para generar confianza. Ambos métodos tienen sus méritos. Depende de las preferencias personales. Probaré tu enfoque para mi próxima sesión de estudio. Brindemos por estudiar y superar nuestros exámenes de manera efectiva. Lección 6. Planeando un día fuera. Me alegra saber que los autobuses salen cada 15 minutos durante el día. Sí, eso significa que tendremos tiempo de sobra para explorar el festival. Exactamente. No tenemos que apresurarnos en absoluto. ¿Qué es lo que más te entusiasma ver en el festival? Estoy deseando que lleguen los puestos de comida. He oído que tienen una comida callejera increíble. La comida siempre es lo más destacado. Me muero por probar las delicias locales. Y también habrá música en directo. Me encanta descubrir nuevas bandas. Eso suena delicioso. La música siempre contribuye a la atmósfera festiva. ¿Crees que deberíamos hacer una lista de las cosas que queremos hacer? Es una idea inteligente. Nos ayudará a mantenernos organizados. Quizá podamos empezar con la comida y luego echar un vistazo a las artesanías. Sí, también quiero visitar las exhibiciones de arte. Deberían ser inspiradoras. Genial. Y deberíamos dejar algo de tiempo para aventuras espontáneas. Absolutamente. A veces los mejores momentos no están planificados. Hablando de lo imprevisto, ¿crees que nos encontraremos con alguien que conozcamos? Es muy posible.
Este festival atrae a mucha gente. No me sorprendería que viéramos a algunos amigos allí. Eso sería divertido. Por un día lleno de emoción. Enhorabuena por eso. Disfrutemos de nuestro tiempo en el festival. Lección 7. Descubriendo el esquisto de Burgess. ¿Sabías que el esquisto de Burgess contiene uno de los hallazgos de criaturas marinas de cuerpo blando más importantes del mundo? No lo hice. Suena fascinante. ¿De qué edad son estos fósiles? Se remontan al período Cámbrico medio. Es un momento crucial en la historia de la vida. Eso es increíble. Los organismos de cuerpo blando suelen ser raros en el registro fósil. Exactamente. La preservación de estos fósiles ofrece una visión única de los ecosistemas antiguos. ¿Qué tipo de criaturas se han descubierto allí? Muchas especies extrañas y maravillosas, incluidas algunas que no se parecen a nada de lo que vemos hoy en día. Me encanta la idea de explorar los mares antiguos a través de estos fósiles. Sí, algunos de ellos tenían estructuras corporales inusuales, que desafían nuestra comprensión de la evolución. Debe ser emocionante para los paleontólogos estudiar especímenes tan únicos. Realmente lo es. El esquisto de Burgess ha cambiado la forma en que vemos la vida temprana en la Tierra. Me pregunto si alguna vez descubriremos más sobre esos antiguos ambientes marinos. Esa es la belleza de la ciencia, siempre hay más que aprender. Me inspira leer más sobre paleontología ahora. Deberías. Abre todo un mundo de descubrimientos. Estamos aquí para explorar los misterios del pasado de nuestro planeta. Enhorabuena por eso. Continuemos nuestro recorrido por las exhibiciones. Lección 8. Compromiso humanitario. Antes de participar en una misión humanitaria, nos comprometemos a acatar un código de conducta. Sí, ese código es esencial para garantizar que actuamos de manera ética y respetuosa. ¿Cuál crees que es la parte más importante de ese código? Creo que el principio de respeto por la comunidad local es crucial. Absolutamente. Comprender su cultura y sus necesidades es vital. Debemos escuchar y estar abiertos a sus puntos de vista. Exactamente. Se trata de apoyarlos, no de imponer nuestras ideas. También creo que la integridad es esencial. Siempre debemos ser honestos en nuestras acciones. Sí, la transparencia genera confianza entre nosotros y la comunidad. ¿Qué pasa con el trabajo en equipo? Esa también es una parte importante de nuestra misión. Definitivamente. Trabajar juntos nos ayudará a lograr nuestros objetivos de manera efectiva. Y también puede hacer que la experiencia sea más agradable. Cierto, los desafíos compartidos a menudo conducen a vínculos más fuertes. Me entusiasma conocer gente nueva y aprender de ellos. Yo también. Esta misión será una gran oportunidad de crecimiento. Estamos aquí para lograr un impacto positivo mientras nos adherimos a nuestro código. Enhorabuena por eso. Preparémonos bien y aprovechemos al máximo esta experiencia.
Lección 9. Explorando la psicología. He oído que está considerando un programa que se centre en la psicología clínica. Sí, es correcto. Creo que es una buena elección para mis objetivos profesionales. Parece un campo gratificante. ¿Planeas especializarte en algún área en particular? Estoy pensando en especializarme en psicología infantil. Me parece fascinante. Eso es maravilloso. Trabajar con niños puede ser muy impactante. Estoy de acuerdo. Ayudar a los niños a manejar sus emociones es esencial. ¿Tienes experiencia trabajando con niños? Fui voluntario en un campamento de verano el año pasado. Fue una gran oportunidad de aprendizaje. Eso suena increíble. ¿Qué es lo que más te gustó de ello? Me encantó ver cómo se expresan los niños. Su creatividad es inspiradora. Los niños tienen una perspectiva única del mundo. Exactamente. Quiero ayudarlos a sentirse comprendidos y apoyados. ¿Ha pensado en alguna técnica específica que le gustaría utilizar? Me interesa la terapia de juego. Permite que los niños se comuniquen a través del juego. Es un enfoque brillante. Puede ser muy eficaz. Gracias. Creo que puede crear un espacio seguro para ellos. ¿Cuáles son sus próximos pasos para obtener esta especialización? Planeo tomar cursos adicionales y buscar pasantías en este campo. Parece un plan sólido. Estoy seguro de que sobresaldrás. Estamos aquí para explorar nuestras pasiones y marcar la diferencia. Enhorabuena por eso. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros viajes. Lección 10. La alegría de las charadas. ¿Has jugado alguna vez a las charadas? Sí, me encanta. ¿Lo juegas a menudo? Lo intento. Es una forma muy divertida de pasar tiempo con amigos. Absolutamente. Actúas una palabra o frase sin hablar y otros adivinan. Exactamente. El desafío es transmitir la palabra a través de gestos. Siempre termino siendo demasiado dramático cuando juego. Eso lo hace aún más entretenido. ¿Tienes una palabra favorita para representar? Me gusta representar animales. A menudo son fáciles y divertidos de imitar. Los animales son geniales. Una vez fingí ser un pingüino y todos se rieron. Eso suena divertidísimo. Me imagino cómo se tambalea. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál fue tu mejor momento de charadas? Una vez actué como volar una cometa y todos lo adivinaron de inmediato. Eso es impresionante. El tiempo lo es todo en las charadas. Realmente lo es. A veces las acciones más simples funcionan mejor. Cierto. ¿Prefieres jugar con un grupo grande o pequeño? Disfruto de ambos, pero un grupo grande aumenta la emoción. Estoy de acuerdo. La energía de un grupo más grande es contagiosa. ¿Vamos a ver quién puede adivinar más palabras esta noche?
Reto aceptado. Que gane el mejor actor. Lección 11. La discusión digital. ¿Has oído hablar de la próxima mesa redonda sobre tendencias digitales? Sí, lo he hecho. Parece un evento que no hay que perderse. Estoy totalmente de acuerdo, los temas que se están discutiendo son muy relevantes en la actualidad. ¿Qué tendencias específicas cubrirán? Abordarán la inteligencia artificial, las redes sociales y las tecnologías emergentes. Estas son áreas cruciales en nuestra era digital. ¿Cómo puede uno beneficiarse de asistir? Los asistentes obtendrán información directamente de los expertos de la industria. Eso suena esclarecedor. Aprender de los mejores siempre es beneficioso. Además, habrá oportunidades para establecer contactos con personas de ideas afines. La creación de redes puede conducir a colaboraciones interesantes. Absolutamente, las conexiones que se establezcan hoy pueden conducir a proyectos futuros. Es como plantar semillas para el crecimiento del mañana. Exactamente. Además, la sesión interactiva de preguntas y respuestas será interesante. Disfruto cuando el público puede interactuar directamente con los ponentes. Hace que la discusión se sienta más personal y dinámica. ¿Qué es lo que más esperas? Estoy ansioso por escuchar predicciones sobre el futuro de la tecnología. Las predicciones pueden ser tanto emocionantes como desalentadoras, ¿verdad? De hecho, es fascinante ver la rapidez con la que evolucionan las cosas. La mesa redonda podría proporcionar claridad sobre los próximos desafíos. Sí, comprender los desafíos es esencial para la preparación. Creo que este evento inspirará a muchos asistentes. La inspiración es crucial en el panorama digital en constante cambio. ¿Tomará notas durante la discusión? Por supuesto. Tengo la intención de capturar cada información valiosa. Esa es una gran estrategia. Ayudará a retener la información. Además, compartir estas ideas posteriormente beneficiará a otros. Absolutamente. El conocimiento compartido es conocimiento multiplicado. No puedo esperar a que llegue el evento. Será una experiencia memorable. Lección 12. Mapeando aventuras. No recuerdo el nombre de ese encantador pueblito del que hablamos. Comprendo cómo puede suceder eso. Es frustrante, ¿verdad? En gran medida. Sin embargo, puedo mostrarle la ubicación en un mapa si lo desea. Eso sería maravilloso. Los mapas pueden ser muy útiles en estas situaciones. Aquí está. Este lugar marcado es donde debería estar la ciudad. Ah, lo veo. Está justo al lado del río, ¿no? Exactamente. La vista debe ser bastante pintoresca desde allí. Solo puedo imaginarme el precioso paisaje. ¿Has visitado esa ciudad antes? Sí, lo hice. Recuerdo las pequeñas tiendas pintorescas y los amables lugareños. Eso suena delicioso.
¿Qué más recuerdas de él? Había una cafetería maravillosa que servía los mejores pasteles. Los pasteles suenan tentadores. Me encantaría probar un poco. No te decepcionará. Eran simplemente divinos. Ahora tengo aún más ganas de visitarlo. ¿Qué más hay cerca? Hay un hermoso parque donde la gente suele hacer picnics. Un picnic en el parque parece el plan perfecto. Realmente lo es. Podemos llevar nuestros bocadillos favoritos. Prepararé un delicioso sándwich y algo de fruta. Y puedo traer bebidas para que nos refresquemos. Excelente. Este viaje se perfila como algo muy agradable. Me muero por explorar la ciudad contigo. Yo tampoco puedo. Será una aventura memorable, sin duda. Finalicemos nuestros planes y hagamos realidad este viaje. Lección 13. Aceptar el cambio. Creo que los primeros 5 años de mi vida en Canadá fueron los más desafiantes. Puedo entenderlo. Mudarse a un nuevo país puede ser abrumador, ¿no? Absolutamente. Todo parecía diferente, desde el clima hasta la cultura. Sí, experimenté sentimientos similares cuando me mudé aquí. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Al principio tuve problemas con el idioma. Era frustrante comunicarme. Las barreras lingüísticas pueden ser abrumadoras. ¿Cómo superaste ese desafío? Tomé clases de idiomas y practiqué con amigos. Me ayudó inmensamente. Ese es un gran enfoque. La inmersión puede hacer maravillas, de hecho. Sin duda lo hace. También aprendí mucho viendo películas y leyendo libros. Es un método inteligente. El entretenimiento puede ser un excelente maestro. Sí. Además del idioma, adaptarse al clima fue otro desafío. Los inviernos fríos pueden ser un gran shock para los recién llegados. De hecho, recuerdo mi primer invierno. No estaba preparado para la nieve. Me identifico. Pensé que me congelaría en cuanto saliera. Pero con el tiempo, me encantaron los deportes de invierno. El esquí se convirtió en mi nueva pasión. Eso suena emocionante. Disfruto patinando sobre hielo durante los meses de invierno. El invierno puede ser divertido una vez que lo aceptas. ¿Qué pasa con las diferencias culturales? Me llevó tiempo entenderlos. Celebrar los festivales locales fue esclarecedor. Sí, los eventos comunitarios me parecieron una forma maravillosa de conectarme. Construir amistades marcó la diferencia, ¿no es así? Absolutamente. Los amigos pueden hacer que cualquier lugar se sienta como en casa. Ahora, mirando hacia atrás, creo que esos años me moldearon positivamente. Yo siento lo mismo. Los desafíos a menudo conducen al crecimiento personal. Sí, una vida mejor a menudo proviene de superar obstáculos. Saludos por aceptar el cambio y encontrar nuestro camino en este hermoso país.
Lección 14. Participar en la democracia. Es vital que los ciudadanos estén bien informados sobre sus derechos y responsabilidades. Estoy totalmente de acuerdo. El conocimiento es la base de una democracia sana. ¿Cuál cree que es la mejor manera de mantenerse informado? Leer fuentes de noticias acreditadas es un gran comienzo, ¿no crees? Absolutamente. Sin embargo, también se deben considerar las diversas perspectivas. Sí, es fundamental entender los distintos puntos de vista. Asistir a las reuniones de la comunidad también puede proporcionar información valiosa. Esa es una sugerencia maravillosa. Comprometerse con los problemas locales es crucial. Y permite a las personas expresar sus opiniones de manera efectiva. Exactamente. La participación activa puede conducir a un cambio significativo. Hablando de participación, ¿se ha registrado para votar? Lo he hecho. Votar es una forma fundamental de expresar los puntos de vista. Ciertamente lo es. Cada voto contribuye a un panorama más amplio. Además, es una oportunidad para apoyar a los candidatos que se alinean con nuestros valores. De hecho, ¿qué temas son más importantes para usted en estas elecciones? Me preocupan especialmente las políticas de educación y salud. Esas son áreas críticas que afectan a todos. Sí, y el voto informado puede ayudar a dar forma a esas políticas. ¿Qué hay de asistir a los debates? Pueden ser muy esclarecedores, ¿no crees? Absolutamente. Los debates revelan las posiciones y los procesos de pensamiento de los candidatos. Además, a menudo destacan las diferencias en sus enfoques. Exactamente. Es una excelente manera de evaluar quién representa realmente nuestros intereses. Creo que debates como estos nos preparan para tomar decisiones informadas. Sí, y fomenta una cultura de responsabilidad cívica. Animemos a nuestros amigos a participar también. Es una idea fantástica. Cuantas más voces, mejor será la democracia. Juntos, podemos crear una comunidad que valore la participación. Y eso, en última instancia, conduce a una democracia más fuerte y vibrante. Estoy entusiasmado con el impacto que podemos tener. Lección 15. Nuevos hábitos para la felicidad. Debo decir que recientemente he empezado a pasear por el parque. Eso suena encantador. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Es refrescante. El aire fresco y la naturaleza realmente me levantan el ánimo. Me lo imagino. Hay algo relajante en estar al aire libre. Sí, y también he empezado a leer antes de acostarme. La lectura es una forma maravillosa de relajarse. ¿Qué has estado leyendo? He disfrutado de una novela de misterio. El suspenso me mantiene ocupado. Los misterios son emocionantes. ¿Te resulta difícil dejar el libro? Todo lo contrario. A menudo pierdo la noción del tiempo mientras leo. Esa es la señal de un buen libro. ¿Cómo te sientes después de estos nuevos hábitos?
Me siento más relajada y lista para dormir. Ha sido beneficioso. Debería intentarlo. A menudo me encuentro hojeando mi teléfono por la noche. Eso puede perturbar tu sueño, ya sabes. Leer es mucho más saludable. Tienes razón. En su lugar, pasaré a leer. No te arrepentirás. Hay algo mágico en una buena historia. Estoy de acuerdo. ¿Has descubierto algún lugar favorito en el parque? Sí, hay un rincón tranquilo con una hermosa vista del lago. Eso suena encantador. Me encantaría ver ese lugar. Te lo puedo mostrar la próxima vez. Es perfecto para la reflexión. Se lo agradecería. La naturaleza tiene una forma de inspirarnos. De hecho, es sorprendente cómo los hábitos simples pueden transformar nuestras vidas. Espero poder incorporar estos hábitos a mi rutina. Juntos, podemos motivarnos unos a otros para mantener el rumbo. Lección 16. El poder de la esperanza. Creo que uno de los pilares de nuestras vidas es la esperanza. Absolutamente. La esperanza puede ser una luz que guíe en tiempos oscuros. Sí, incluso si tenemos el más mínimo margen de esperanza, puede marcar la diferencia. Eso es tan cierto. La esperanza nos da la fuerza para perseverar. Es como una pequeña semilla que puede convertirse en algo hermoso. No podría estar más de acuerdo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esperanza en tu vida? Recuerdo cuando me enfrenté a una situación difícil en el trabajo. ¿Qué pasó? Me sentía abrumada, pero la esperanza me mantuvo concentrada en encontrar soluciones. Eso es inspirador. La esperanza puede transformar nuestra forma de pensar. Exactamente. Nos anima a seguir adelante. ¿También has experimentado esperanza en tiempos difíciles? De hecho, durante los momentos personales difíciles, la esperanza ha sido mi ancla. Eso es poderoso. ¿Cómo cultivas la esperanza en tu vida? Me concentro en las afirmaciones positivas y me rodeo de personas que me apoyan. Ese es un gran enfoque. La energía positiva puede ser contagiosa. Sí, también me inspiran las historias de resiliencia. Las historias de otras personas que superan la adversidad pueden encender nuestra propia esperanza. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Y esa esperanza puede llevar a resultados extraordinarios. Precisamente, alimenta nuestros sueños y aspiraciones. ¿A qué sueños te aferras que te dan esperanza? Aspiro a viajar por el mundo y conocer nuevas culturas. Eso suena maravilloso. Viajar puede abrir nuestras mentes y corazones. ¿Qué hay de ti? ¿Qué sueños inspiran tu esperanza? Sueño con iniciar mi propio negocio y marcar la diferencia. Es un sueño noble. Seguro que tu pasión brillará. Gracias. Con la esperanza como guía, creo que puedo lograrlo. Juntos,
Abracemos la esperanza y persigamos nuestros sueños.